Tratando un poco de alegrar la situación, ¿no? Pero volvemos a nuestra realidad, porque vamos al más reciente reporte del COEN. Ahí se encuentra Noelia Sabache con el ministro de Defensa, Jorge Nieto. Noelia. Así es, muy buenos días, compañeros. Estamos al interior del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional, donde ya se ha emitido el último reporte. Los detalles nos lo va a dar el ministro de Defensa, Jorge Nieto. Ministro, bienvenido. Hola Noelia, buenos días. Ministro, con respecto a los ríos, por ejemplo, el tema del caudal, ¿cómo se maneja esta situación al respecto? Quisiera primero darte la información general sobre el estado de la situación. Entonces, al momento, en nuestro último recuento de hace unos minutos, tenemos 111.098 personas damnificadas, 666.534 personas afectadas y lamentablemente 84 personas fallecidas. Del día de ayer que dimos la información de 79 a hoy, tenemos que lamentar la pérdida de vida de 5 peruanos más. Tenemos 269 personas heridas y 20 personas desaparecidas. Y al mismo tiempo tenemos 12.987 viviendas colapsadas, 13.974 viviendas inhabitables y 149.541 viviendas afectadas a nivel nacional. Y en relación al tema que me preguntabas, es el tema de los ríos, tenemos en alerta roja el río Chancay en Lambayeque, que ha llegado a 296 metros cúbicos por segundo en la estación en la cual esto se mide y está riesgosamente en ascenso, por eso hemos lanzado una alerta roja sobre ese río. Y en alerta naranja tenemos el río Piura, que igualmente está presentando caudales un poco más altos, el río Chira, el Jequetepeque, el Mala, el Cañete, y en alerta amarilla tenemos el río Tumbes, y con caudal normal el resto de los ríos, incluyendo el río Rímac. El río Rímac ha tenido el día de hoy un desborde a la altura del kilómetro 44 de la carretera central, pero no es un desborde resultado del incremento del caudal del río, de que el río haya subido su caudal y se haya desbordado, porque más bien el río se encuentra en descenso en su caudal. Es resultado de la acumulación de la humedad y de la erosión del terreno. Entonces, una parte del terreno ha cedido y finalmente el río se ha desbordado. Entonces, en el caso de Lima estamos relativamente tranquilos. Y lo mismo en la zona de la selva, el río Guayaga, el río Ramis y en Lambayeque, el río de la Leche también están en situaciones dentro de la normalidad. Estamos observando con preocupación el Amazonas, porque cuando llueve, una parte de la lluvia, quizás la más importante, pues lleva del otro lado de la cordillera de los Andes y empieza desde la cordillera del sur, donde se forma el Amazonas, y hay un tiempo en el cual esa agua va avanzando, y van convirtiéndose en muchos pequeños ríos, medianos ríos, hasta que llegan a ser muchos de ellos afluentes del Amazonas. Entonces el nivel del agua sube y pueden haber riesgos de inundación. Yo he tenido ahora una reunión con personal del comando y voy a hablar en un rato más con el gobernador para decirle que tenemos que tener ya los planes de contingencia preparados en la eventualidad de que esto se nos complique. Y por supuesto nuestras Fuerzas Armadas que están ahí situadas ya tienen la instrucción de estar alertas y de tener todos sus planes de contingencia activos para estar a la expectativa de la situación. Ministro, está continuando también las lluvias, lo que se refiere al norte del país, porque más temprano teníamos la información de que había llovido, por ejemplo, en la zona de Tumbes, hasta 10 horas seguidas. Sí, ha seguido la lluvia, están concentradas en el norte, como dices bien. No han llovido tanto como aquella a la noche de anoche, que fue muy fuerte, con tormentas eléctricas, pero ahí hay un problema con la acumulación de la cantidad de lluvias. Se espera que el día de hoy un cúmulo de nubes que están entrando del Ecuador lleguen finalmente a afectar probablemente Tumbes y quizás una parte de Piura, y al mismo tiempo tenemos desde el Pacífico otro cúmulo que está entrando hacia la costa a la altura de La Libertad y Lambayeque. Entonces esperamos lluvias en el norte del país. Y al mismo tiempo también hay otro cúmulo de nubes que viene desde la zona del Brasil, que está entrando por la zona de Madre de Dios y esta zona, que eventualmente puede llegar incluso hasta atravesar la cordillera y fortalecerá lluvias también. Y tendremos algunas lluvias muy ligeras en la zona de Lima, en donde la situación ha tendido a normalizarse.
Ahora, también se han establecido refugios, ¿no es así, en Piura? Bueno, el día de ayer fuimos para allá, pensaba yo quedarme a dormir allí en Piura, pero tuvimos otras tareas de improviso que hacer aquí en Lima, tuvimos que regresar inmediatamente. Nos dio tiempo para sobrevolar la ciudad y ver el estado real de la situación desde el aire. Pudimos apreciar la afectación. Está afectada la ciudad, hay 3-4 puntos muy complicados con aniegos muy consistentes. Nuestros soldados están trabajando allá para resolver la situación, también personal de vivienda, por supuesto, y hay unos 14, 15 puntos más, digamos, con aniegos un poco menores que se pueden resolver. Y hemos también inspeccionado la construcción de los albergues. Estuvimos en un albergue que está siendo construido allí por nuestro personal para 100 familias. Ese ya estaba avanzado, bastante avanzado. Y al día de hoy deben estar construidos en total 6 albergues en la región, de modo que estamos listos para la eventualidad de evacuación y de poder proteger la vida de las personas. Ministro, también se hablaba de lluvias en lo que se refiere a Ayacucho, zona Guarmey, que no habíamos escuchado antes. ¿Estas son leves? Sí, no son lluvias tan intensas. Es parte de esa masa de lluvia que viene desde la zona del Brasil y que está entrando por esa región, digamos, ¿no? Pero aparentemente no van a ser tan intensas. En todo caso, como tú sabes, estos son pronósticos y esperaremos el de las 2:30 de la tarde, que es como el que trae mucho más precisiones. Perfecto, ministro. Muchísimas gracias por la información. Ustedes. Finalmente quería consultarle, ¿verdad?, con respecto a la avenida, la carretera central. ¿Cómo se encuentra? También existen tramos que se encuentran todavía paralizados. Acabo de hablar con el alcalde, que me hizo el informe y me pidió algún tipo de ayuda que necesitan, que ya se le resolvió, está en proceso, y es un aniego menor. Yo creo que en 3 o 4 horas el problema estará resuelto. Es resultado no del incremento del caudal del río, eso es importante tenerlo en cuenta, es resultado de la erosión de la ribera que ha hecho que parte de las aguas se desborden, pero es un asunto menor y debe estar resuelto en unas 2 o 3 horas más. Perfecto, ministro. Muchas gracias por la información y por el tiempo con Gracias. 7.3 Noticias. En el reporte brindado por el ministro de Defensa, Jorge Nieto, con respecto a toda la información y la situación que se viene dando a nivel nacional con los desastres naturales en nuestro país. Con esta información, entonces, le damos paso a Estudios Centrales. Adelante, compañero. Claro que sí, Noelia, gracias. Información actualizada, último minuto, y actualizada del propio ministro de Defensa, el señor Jorge Nieto, desde el COEN. Información importante, mucha atención porque ha dicho que hay preocupación por el río Amazonas. Hay preocupación entonces por la crecida también del río Amazonas. Ya se vienen coordinando, ha dicho, ¿no es cierto?, acciones con las autoridades de la selva de nuestro país, Iquitos, Loreto, mucha atención. Y además ha confirmado el ministro Nieto que es cuestión de horas arreglar un poco la transitabilidad en la carretera central. Tiempo del corte.